Muy bien, ya estamos en la mesa nuevamente, junto a Mauricio Daza, junto a Daniela Forero Ortiz y junto a la invitada que anuncié en el bloque anterior, Pilar Lizana, con un currículum además impresionante, doctora en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid, experta en análisis y proyecciones en torno a seguridad pública en relaciones internacionales y crimen organizado transnacional. Es un gusto tenerte con nosotros, Pilar. Gracias por estar en Tiempos Violentos. Gracias a ustedes por la invitación y para conversar de este tema tan importante hoy en día. Sí, ojalá podamos aclarar algo, porque la verdad es que hay algo que a mí me sigue dando vuelta en la cabeza y que tiene que ver con las cifras, que no cuadran. O sea, hablaba con el entrevistado del bloque anterior, no le cuadra lo que plantea la autoridad, te dicen 60.000 armas en el mercado ilegal, pero parece que son muchos más. ¿Qué sabes tú respecto a esta materia? Sí, mira, primero lo que pasa con las cifras acá, y que no solo es en tráfico de armas, sino que es en general con las cifras, no tenemos una unidad, un banco unificado de cifras en donde yo pueda decir la tasa de homicidios para Chile hoy día es X. El Ministerio del Interior tiene sus fuentes, tiene su estadística, PDI, Carabinero, etcétera. Entonces, finalmente lo que hacemos nosotros es elegir una fuente. Claro. Que el Ministerio del Interior puede ser muy válida, o para otros puede ser Carabinero, etcétera. Claro. Y observar los cambios que hay en esa. Ya, por ejemplo, lo que revisamos hace un rato, que los homicidios cometidos con arma de fuego han aumentado. Y ahí tenemos un dato, pero sí, tampoco es un dato concluyente respecto de cuántas armas ilegales hay. Lo que pasa también, que pasa con la droga y pasa con todas las, en el fondo, áreas de negocio del crimen organizado, es que no sabemos cuánto hay, porque lo que nosotros podemos registrar es lo que hemos incautado. Entonces hay una cifra negra que puede ser la no incautada y la no registrada, y que efectivamente es la que pasó. Okay. Entonces, ¿cuál es el principal problema que se genera cuando el dato no es consolidado, cuando el dato no es un dato confiable? Entonces, un gobierno te dice una cifra, otro gobierno te dice otra cifra, la policía te dice un número. ¿Qué nos pasa con esa situación? Sí, bueno, lo que nos pasa como ciudadanos en el fondo es que empezamos a desconfiar. Pero lo que nos pasa a nosotros como investigadores es que vamos a tener que definir con qué fuente nos vamos a quedar, con qué fuente vamos a trabajar y cómo se va comportando esa fuente. Y finalmente lo que vamos a hacer es que vamos a mantener el seguimiento de esa misma fuente y ver cuáles son los saltos que dan en el tiempo. Claro, es súper complicado cuando te dicen que son 60.000, ¿cierto?, según el Ministerio del Interior, las armas ilegales, pero se estima que podrían estar en torno a los 300.000. Es demasiado grande la diferencia, Mauricio. ¿Qué piensas tú? Claro, es que lo que pasa es que es parte natural de aquel fenómeno que se está estudiando, porque en el fondo no existe un inventario, ¿no? No existe un catálogo, no es que tú vayas a poder chequear, ¿no?, cuál es el stock de armas ilegales, ¿no?, ilegales, claro, que tiene una determinada organización criminal, etcétera. Entonces, yo diría que es parte del desafío. Ahora, obviamente hay países que tienen mejor números que otros, pero a partir de la incautación, en la medida que la posibilidad que el Estado tenga para poder precisamente detectar, por ejemplo, el contrabando de armamento sea mejor que la que existe en otros países, como en Chile, ¿no?, donde hay un problema que parece que es evidente, porque tal como lo dijo nuestro anterior invitado, don Eugenio... Ennio Maniola. Don Ennio, hay un tema, o sea, acá uno puede observar que hay un conjunto de armamento el cual no puede ser objeto de registro en Chile por parte de particulares. Estamos hablando de armas automáticas o semiautomáticas, o de armas recortadas o hechizas, pero que están en la calle. Entonces ese ya es un indicio que da cuenta que hay ahí un factor de falta de control, ¿no? Y eso lo ha reconocido todo el mundo, incluso la autoridad. Ahora, en ese contexto hay que señalar que acá hay un documento que se llama Menos Armas, Más Seguridad. Este es un documento oficial que forma parte de lo que va a ser la política de este gobierno para los efectos de poder enfrentar este desafío. Bueno, acá se plantean muchas medidas, va desde lo institucional hasta la fiscalización, se hace cargo también de otros fenómenos como lo que son las armas que se hacen con tecnología 3D, por ejemplo, ¿no?, que no son fáciles de detectar porque se hacen con materiales plásticos, sí, y también mejorar la inteligencia. No sé si usted conoce este plan y en su caso, si usted cree que esto es viable y cuáles serían las cosas que son destacables que están y cuáles son las cosas que faltarían. Mira, primero el tema de los números y las cifras no es algo que solamente sufrimos nosotros, lo sufren todos quienes están
persiguiendo el tráfico de armas en los distintos países. Y efectivamente, como decías tú, a veces tenemos mejor capacidad del Estado, a veces tenemos déficit en la capacidad del Estado. Lo que es importante, sobre todo en el caso de Chile, que lo hemos ido nosotros en Athena Lab identificando, es que tenemos un déficit en fiscalización, en general, en fiscalización de frontera, en fiscalización de economías ilegales, en fiscalización en general, y eso también tiene que ver porque tenemos un tremendo desafío de modernizar el Estado, los procesos, las normativas, lo más rápido posible, porque este fenómeno avanza también muy rápido. Pilar, una pregunta, porque acá también lo hablábamos con otras fuentes en off, fuera de cámara, fuera de micrófono, que esto no es un problema gubernamental, sino que debiese ser un problema estatal. Sí. Y finalmente, ¿a qué cifras les creemos? Porque cada uno tiene evidentemente un rol en nuestra sociedad, pero ¿cuál es el encargado finalmente? Ministerio del Interior, Ministerio Público, Carabineros, policías que trabajan de la mano con el Ministerio del Interior. No sé si concuerdas en primer lugar con que debiese ser un problema estatal y lo otro, ¿cuál es la institución competente para poder guiarnos con esas cifras? Voy a cerrar un poquito lo que me quedó pendiente. Efectivamente, con respecto al plan y a las propuestas que podemos hacer, en cuanto a armas legales, armas debidamente inscritas, tenemos una normativa que se actualizó en abril a través del decreto 400, en abril del año pasado, y que entrega infinitos marcos para saber qué armas puedo tener, cómo las puedo transportar, cuáles son las sanciones, qué pasa con los números de serie de esas armas. O sea, en ese sentido, tenemos una normativa bastante robusta que nos ayuda. El desafío está en lo que decías tú, ¿qué pasa con las armas de fogueo modificadas? A mayo del año pasado la PDI informaba que había incautado un 44,1% más de armas de fogueo modificadas. Sí. En esa misma fecha informaba que había incautado un 20% más de armas hechizas. Si nos vamos a casos puntuales, en Melipilla desarticularon una casa donde se dedicaban a elaborar armas hechizas. Ese es un desafío tremendo que lo tenemos a nivel local interno, pero tenemos otro que es muy grande y que viene desde el exterior y que tiene que ver con el flujo de armas ilegales internacional. Esto es como la droga. Y en general lo que se habla en América Latina es que las armas vienen desde el norte, la droga fluye desde el sur al norte, es algo que padecen otros países latinoamericanos y que nosotros en Chile hemos tenido casos concretos, por ejemplo, de encontrar piezas de armas, municiones, armas que han entrado por Iquique y que tenían una ruta hacia Paraguay, y eso es porque está incorporado dentro de las rutas internacionales del tráfico de armas. Entonces, tenemos el desafío local, pero también tenemos este desafío internacional que, al igual que la droga, al igual que el tráfico de migrantes, necesitamos cooperación con terceros países. Pilar, mantén por favor la pregunta de Daniel ahí en el tintero y dame un segundo porque hay algo que planteó Mauricio en el primer bloque del programa. Anunció algo respecto de lo que pasa en Estados Unidos, de una ONG que lleva una cuenta muy al detalle de lo que pasa en Estados Unidos. Y la verdad es que las cifras son bien reveladoras respecto a esa realidad, Mauricio. Sí, The Gun Violence Archive, ¿no? Ellos llevan un conteo de cuáles son los números respecto de hechos vinculados a las armas, ¿no? Claro. Y ahí tenemos, por ejemplo, esto es lo que lleva solamente durante este año, o sea, al día de hoy, actualizado al día de hoy. Sí. Mira, fíjate, 3.838 muertes vinculadas con violencia con armas de fuego, 6.763 heridas. Y mira, un número, son muchos los números, ¿no? 170 eventos o disparos respecto de niños entre 0 y 11 años. 1.061 respecto de adolescentes entre 12 y 17 años que han sufrido disparos y 5.214 suicidios, entre otros números. Y fíjate que el año 2019, esta es una cifra oficial ya del gobierno norteamericano, 39.707 muertos por armas de fuego, las cuales, fíjense, la mayor parte son suicidios, 23.941 suicidios y 14.748 homicidios. Entonces, estos números también revelan otro tema, porque hay un debate muy intenso respecto de liberalizar el mercado de las armas de fuego para que la población pueda contar con ellas como una medida con la finalidad de enfrentar la delincuencia. ¿Qué visión tienen ustedes, qué visión tienes tú respecto a esta materia? Mira, en el caso de Estados Unidos acá tenemos que incorporar muchos elementos. Primero,
está en la Constitución el porte de armas, y eso deriva del proceso y del momento histórico en el que Estados Unidos elaboró su Constitución. Ellos tienen un fuerte resguardo a la libertad, por lo tanto muchos, en algunos estados, porque también hay matices entre los estados, van a argumentar: yo tengo que tener la libertad de protegerme. ¿Cómo nace esto en los inicios de Estados Unidos como un estado independiente? Nace para que se puedan proteger del Estado, porque nace de una independencia respecto a un poder absoluto. Sí. Hoy día estamos en un contexto totalmente distinto, pero ese es el origen. Era para defenderse los ingleses en el fondo, Claro, ¿no? ese es el origen y el espíritu con el que se creó en la Constitución. La segunda enmienda, Hoy claro. día tenemos el tema de las balaceras en colegios, en centros comerciales. Sí. Es un contexto muy distinto, que lo tomó el presidente Boric en su momento e hizo mención cuando quería endurecer la legislación con respecto a armas en manos de civiles, armas legales. Sí. También lo tomó el primer ministro canadiense, argumentando más o menos una tesis similar, porque en Canadá había sucedido una balacera muy grande al poco tiempo poco tiempo antes de los dichos del primer ministro. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy día, en el contexto criminal que tenemos en Chile, tenemos un alto número de homicidios por armas de fuego, y esos homicidios se están dando porque ha llegado células del crimen organizado que están incorporando a bandas locales que están incorporando metodología de crimen organizado transnacional, y está cambiando el contexto delictual. La dinámica delictual. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a desarrollar una legislación para armas legalmente inscritas que derive de procesos como los tiroteos, por ejemplo, en Estados Unidos, o una legislación que derive de un contexto de crimen organizado, porque ahí el Estado tiene que enfrentar con otras herramientas la problemática, Claro. porque va ¿Cuáles más son esas allá. herramientas, a tu juicio? Mira, cuando hablamos de crimen organizado, estamos enfrentando una empresa ilegal que no va a funcionar con ninguna Un parámetro norma claro. que conozcamos. No van a recurrir a la violencia para infundir temor en la población, pero sí van a recurrir a la violencia para mantener el poder y el control territorial delictual de donde estén. Sí. Tal vez eso podría explicar el aumento de los homicidios el año pasado, que el año pasado llegaron con fuerzas células internacionales, por ejemplo el Tren de Aragua, y que al enfrentarse con bandas locales que tenían el poder y el control territorial en ese momento, se genera violencia. En México lo vemos cada cierto tiempo. Cuando una nueva banda irrumpe. Exactamente. Por ejemplo, se separa un grupo de un cartel y empieza a crecer, se genera una disputa de poder. Entonces, cuando vamos a pensar eso, tenemos que tener herramientas como la que mencionabas tú en cuanto a inteligencia. Es muy importante fortalecer la inteligencia, utilizar herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, machine learning. Hay un montón de herramientas que podemos usar para modelar, por ejemplo, el comportamiento delictual, y que ese modelamiento nos permita adelantarnos un poco a lo que pueda venir. Ese es el punto, porque acá hay muchos discursos que dicen: mire, sabe que el Tren de Aragua está instalado, ¿no? En el sentido y se sabe, si uno analiza este grupo criminal, ellos básicamente lo que pretenden es mantener un control territorial en un determinado espacio, ¿no? Pero más bien, por lo que uno observa y lo que hemos incluso hablado en otros capítulos de este programa, al parecer eso es más bien un riesgo que una realidad todavía. Pero eso no excusa, ¿no?, de que la autoridad tenga que reaccionar debidamente. No podemos estar simplemente dejando que el problema se instale, una vez que está desatado lo enfrentemos. Pero no es la misma situación que se vio, por ejemplo, en México, y ahí lo llevo a otro tema. Ya, una cosa es ver cuál es la oferta, ¿no?, de armamento. Podemos atacar la oferta de armamento, Ya. pero también es muy importante atacar la demanda de armamento y quiénes son los que están requiriendo ese armamento, sobre todo las armas automáticas o semiautomáticas, precisamente las unidades de crimen organizado, que son los que la utilizan. ¿Cómo ve también ese Y fenómeno? yo te agregaría un tercer elemento: investigar hacia dónde va el dinero, porque ese armamento, esa oferta y esa demanda se encuentran en el precio de ese armamento. Responde un negocio mayor. Claro. Entonces, en el fondo, ahí, como dices tú, el Tren de Aragua está instalado. Sí, el Tren de Aragua está de Arica a Puerto Montt. Sí, controla pasos no habilitados en el norte. Pero eso no significa que yo voy a asumir esa realidad y me voy a quedar diciendo que está instalado, no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho. Nosotros en Chile tenemos instituciones que funcionan para otro contexto delictual
no hay ningún problema, es real, llegó muy rápido el crimen organizado al país. Pero no estamos en un nivel como otros países de América Latina en que el Estado ya ha sido penetrado por estos grupos. Entonces, dado que nosotros tenemos instituciones que funcionan, podemos tener déficit en alguno o en otro aspecto, los podemos mejorar, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Vamos mejorando, vamos incorporando y persigamos el dinero. Eso es fundamental. Qué buen punto aquello, ¿eh? O sea, todos estos fenómenos que hemos conversado la semana pasada, hoy día, responden a un negocio muy superior al fenómeno particular. Y si no se sigue la ruta del dinero, finalmente nos vamos a ver mucho peor. Pero me gusta la mirada de Pilar, porque estamos a tiempo, las instituciones efectivamente funcionan en Chile, y lo que hay que hacer es focalizar bien, manejar bien la data para poder hacer políticas públicas que superan o trasciendan a los gobiernos y se transformen en políticas de Estado, como decía Mario Desbordes. Daniela, tú conversaste no solo con Mario Desbordes, sino también con otro exministro. Sí, justamente estábamos hablando con el exministro del Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos. ¿Qué es lo que dice él? Puntualmente respecto también a cómo ingresan este armamento a nuestro país, pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Realizar un control fronterizo mucho más riguroso, particularmente en nuestra larga frontera con Argentina, pues hay datos, algunos han salido públicamente, a eso me refiero, que desde Argentina han ingresado un importante número de armas de fabricación argentina o fabricación de otros países de manera ilegal, cuyo destino obviamente es para la delincuencia. Creo que ahí, en conjunto con las autoridades políticas y policiales argentinas, hay que profundizar el trabajo de información de inteligencia. Pilar, quería que me respondas lo que te dice. Entiendo que la conversación está muy interesante. Primero, gubernamentalmente no pasamos nada porque es periodo tras periodo, sino que debiese ser esto una situación a nivel estatal. Sí, ya la seguridad debería ser igual que la defensa y la política exterior. Debería ser una política de Estado, porque en el fondo los periodos de gobierno son de 4 años. El gobierno de turno conduce la seguridad, pero el conducir la seguridad no significa conducirla por esos 4 años. Significa poder llegar a acuerdos transversales que muchas veces vamos a realizar acciones hoy y los resultados los vamos a ver quizás en el gobierno siguiente. Entonces necesitamos acuerdos y un trabajo transversal, porque necesitamos que conversen 2 ámbitos que a veces es difícil que conversen. El ámbito político ideológico con el ámbito técnico. Sí, ahí hay un súper desafío. Yo estoy de acuerdo con Pilar. O sea, la materia de seguridad, en base al contexto en el que vivimos hoy día, cómo ha cambiado el tema de la inseguridad en Chile en los últimos 10 o 15 años, nos obliga a que estas materias sean tratadas como si fuesen política exterior. Mira, uno mira las declaraciones de los cancilleres desde que volvimos a la democracia hasta el día de hoy, y en general se manejan bastante en el mismo tono. Respecto de seguridad, uno ve declaraciones completamente distintas. Revisemos el siguiente titular para alimentar la conversación aquí en Tiempos Violentos. Mira, dice así: uno de los 3 países que más crece en homicidios. Abogada se refirió al aumento de la delincuencia en Chile. Tiene que ver con la consolidación de la nueva criminalidad que estamos viendo, indicó justamente nuestra invitada al programa del día de hoy, Pilar Lizana, abogada especialista en seguridad, defensa y narcotráfico. Somos el país que más crece en materia de homicidio, ¿no? Mira, el último año lo que se observó es que sí, fuimos uno de los 3 que más creció en materia de homicidio. Está el caso también de Ecuador, que es bastante crítico en el sentido de que surgen 2 bandas dentro del sistema penitenciario de Ecuador que comienzan a disputar poder y control territorial, y han crecido muy rápido, y Ecuador es otro de los países que crece. Y en el caso de Chile, y también me gustaría un poco volver a lo que decía Jorge Burgos, sí, cuando hablaba de la frontera. Sí. La frontera norte es nuestra gran puerta de entrada para el crimen organizado. Entra la droga, tenemos tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de armas, contrabando, Tren de Aragua, controlando ciertos pasos no habilitados. Es una frontera súper extensa, con distintos niveles de altura, que también eso suman dificultades para su fiscalización. Sí, claro. Porque no es lo mismo tener a una fuerza policial entrenada a nivel del mar que una fuerza policial entrenada para operar a los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Así es.
Y voy a tomar un poquito lo que salió hace unos días atrás en el informe sobre cocaína de Naciones Unidas, en donde sale el puerto de San Antonio como puerto principal para la distribución de cocaína, y hablan de la frontera norte como una zona muy porosa por donde entra la cocaína, y eso lo que nos muestra es que están utilizando nuestra infraestructura y nuestras debilidades para operar a través de nuestro territorio. Ya no somos país de tránsito, Claro. ya estamos mutando a otro rol. Claro. Entonces hay distintas ingredientes que incluir, y en este caso que me mostrabas tú el titular, efectivamente la violencia que estamos viendo hoy día deriva de todas estas nuevas técnicas, deriva de la mayor disponibilidad de armas. Eso es real, Sí. más allá de con qué cifra nos quedamos, Claro. es real que se ha visto en cada una de esas cifras el aumento de armas, y todo eso va generando este nuevo contexto criminal. Sí, A ver, Mauricio y después Daniela. Ahora, claro, llama la atención, ¿no?, que desde Naciones Unidas, desde organismos internacionales se señale, mire, el puerto de San Antonio, uno esperaría que la autoridad reaccione inmediatamente con un plan integral para poder intervenir finalmente ese puerto, por último, ¿no? Porque además, ¿por qué esto es relevante? Ya lo dijo, ¿no? Estos son fenómenos que se van vinculando unos con otros, ¿no? Entonces, habitualmente el narcotráfico va vinculado también con el tráfico de armas, ¿no? Entonces, son distintas unidades de un emprendimiento que da mucho dinero, ¿no? Porque ellos están estructurados como un negocio, finalmente es eso. Entonces, llama la atención ese punto. Ahora, la devuelvo a este plan, porque aparece como un plan, yo lo estaba leyendo, bastante completo, menos armas, más seguridad, y se hace cargo de varias de las cosas que se han hablado acá, ¿no? Se habla de control fronterizo. ¿Y qué es lo que se señala como medidas concretas? Capacitar a el personal de aduanas para identificar las piezas de las armas, no solamente las armas propiamente tal, porque muchas veces vienen desarmadas. Programa global de control de contenedores, es verdad. El número de contenedores que se controla, ¿no?, es absolutamente marginal en comparación al movimiento del puerto. Parece absurdo. Formación de personal especializado en tráfico de armas y municiones. Incorporar aduana entre los receptores de información de la Dirección General de Movilización Nacional. Y está el otro tema que usted también señaló que me parece importante, que es inteligencia, ¿no? Cada una de las instituciones del Estado que tienen algún papel en la persecución criminal tienen su propia base de datos, muchas veces la cuidan, digamos, como si fuera un tesoro, no la quieren compartir en este famoso Banco Unificado de Datos, que es una iniciativa antigua que no se ha concretado. ¿Qué es lo que dice esta propuesta respecto a inteligencia? Por ejemplo, la UAF. Se centra mucho en la UAF, en lo que usted señalaba. Hacer el seguimiento del dinero. Entonces, por ejemplo, las armerías y los clubes de caza, tiro y pesca tienen que estar obligados, van a estar obligados a poder informarle a la UAF estos movimientos. Lo mismo respecto de la base de datos de personas que tengan armas en el país. Incorporar armeros como actores que declaren patrimonio, entre otros. Esas son las medidas que plantea este programa. ¿Qué echa de menos usted de esto? Las cosas que tú has dicho. Pero eso está incorporado, a lo que voy... No, tuviste dos claves. ¿Ya? Que hablaste de que se necesita una mirada integral y Ya. que esto es un emprendimiento. No sacamos nada con tener medidas y incorporar a los armeros, incorporar a otros organismos del Estado, si es que ese incorporar actores no viene de una política de seguridad ya más amplia que las armas en particular, con una mirada integral. Nosotros siempre solemos hablar de la seguridad y decir carabineros, PDI. ¿Qué pasa con aduana? ¿Qué pasa con la unidad de análisis financiero? ¿Qué pasa con servicio de impuestos internos? Las mafias de la madera, del cobre, los pescados, funcionan con guías de despacho y facturas falsas. Increíble. Entonces, tenemos que ir incorporando a todos estos actores que usualmente no los incorporábamos para que con esa mirada integral, como dices tú, podamos perseguir esta otra cosa que mencionabas, este emprendimiento, que en este caso es ilegal, y todas esas medidas puedan ser efectivas. ¿Y qué pasa también en los recintos penitenciarios? Qué buen punto ahí. Eso es un tema tremendo, Sí. porque en el caso chileno nosotros tenemos a los detenidos, al que se robó por primera vez algo, con el líder de la célula del Tren de Aragua en la misma cárcel. Los mezclan. Entonces, Eso depende de Gendarmería. ¿cuál es la consecuencia de eso? Finalmente que el que se robó algo por primera vez va a aprender del que viene liderando Lo va a capturar, lo va a el reclutar. Tren de Aragua, o lo va a capturar o va a empezar, bueno, desde dentro de las cárceles chilenas ya se operan
se realizan las operaciones afuera, Sí. ya hay control territorial, ya tenemos distintos grupos con más o con menos poder, ya tenemos a grupos que llaman la atención de algún otro que quiere acercarse a ese grupo para poder tener poder. Entonces, finalmente, si es que no desarrollamos una política carcelaria que nos permita separar distintos Los primerizos de los delitos, avanzados, por primerizos de los peligrosidad. avanzados, no es lo mismo detener una persona de 18 años que detener una de 35. Porque cuando pensamos en estos criminales que son derivados de crimen organizado, o sea, a los 30 años puede que no esté vivo, porque hay mucha violencia detrás de ese delito. Claro. Algo también importante que me gustaría compartir con todos ustedes y también con las personas que nos están viendo, hay mucho que se da entre mito y realidad. Ya, a ver. Por ejemplo, ¿hay más delitos de los que había antes de la pandemia? Falso. A ver, Falso. son menos delitos. Son menos delitos, claro, pese a que hoy existe un alto temor en ser víctima de un delito. Según las cifras oficiales de la Subsecretaría de Prevención de Delitos, durante el primer semestre de 2022 ocurrieron en total menos delitos de mayor connotación social que en cualquiera de los primeros semestres de los últimos años. O sea, la percepción ha empeorado, pero en la práctica los números indican que hay menos delitos. Exactamente. Otra pregunta, A y ver. ustedes pueden también apostar Está bueno. entre... Esto incluso va para sección de Daniela. Mito de realidad. Está bien, está muy bien. Entre A ver. verdadero y falso. Una es, ¿hay más armas en manos de la población? Ah, mira. ¿Qué dicen ustedes? Mauricio, O sea, es que no ¿hay sabe- más armas? Pero ¿de qué población? Ustedes dicen comparar los cuerpos militares o armados del Estado versus... No. ¿Población A ver, civil? Hablando de población civil. A ver, ¿qué crees tú? Yo creo que sí. Pero en comparación a qué, eso es lo que no entiendo. Antes de la pandemia, ¿no? Ah, Sí. ya, si hay más registradas. Yo creo que... No. ¿No? ¿Pilar? Yo creo que se mantiene más o menos estable y tiene Sí. que ver por esto de mito o realidad, Claro. en el sentido del desacople que se genera entre la percepción y el dato duro Exacto. y la cifra, porque en el fondo pueden haber menos delitos de mayor connotación social en general, pero si vamos y elegimos un solo delito como el de los homicidios, Claro. ese ya sube. Perfecto. Estamos viendo hoy día que los homicidios se realizan en la calle. Encontraron un cuerpo en un auto, Sí. un cuerpo en la vía pública. ¿Y qué genera eso? Temor. Sí. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? La percepción de inseguridad aumenta. Las encerronas son más violentas, tenemos Sí. más armas, ahora ya no me quitan el auto, primero me apuntan y después me quitan el auto. Entonces eso va generando un desacople entre en el ámbito que se llama subjetivo y el objetivo de la Sí. seguridad. Sí, A ver, perdona, pero que quedó no me quiero quedar pendiente, con la yo no sé duda. cuál es la respuesta. No me quiero quedar, exactamente, no me quiero quedar con las dudas. ¿Cuál era? ¿Qué dice el dato de la Daniela? Después de todas las preguntas, tengo tantas. No, pues respecto de la cantidad de armas en la población. Exacto, en la población civil. ¿Hay menos o más? Claro. ¿Hay más armas en manos de la población? Verdadero, a pesar del alto riesgo que implica tener un arma de fuego en Ya. un hogar. Cada año los ciudadanos compran e inscriben más armas. Por ejemplo, en septiembre del año 2022 se registraron más de 700.000 armas inscritas activas ante la Dirección General de Movilización Nacional, casi 11.000 armas que en el año 2019, y en ese sentido la estadística, que es lo que muestra que cada año se suman entre 7.000 y 8.000 Wow. nuevas armas. Mira, impresionante la cifra. Me gusta el dato de la Es Dani. la percepción de inseguridad que hablamos. Yo Claro. le agregaría una cosa, A si ver. finalmente la percepción y lo subjetivo bajara, quizás tendríamos menos armas. Quizás, por ejemplo. A ver, Mauricio, ¿a ti te gusta el Bueno. plan menos armas, más seguridad? ¿Te parece que está completo? ¿Qué le agregarías? A ver, yo creo que este por lo menos es de los planes más integrales que he visto durante el último tiempo. O sea, eso es lo primero. Así que hay que reconocer de que existe un esfuerzo de tener una mirada que sea un poco mayor. Pero estoy de acuerdo, o sea, acá no solo basta con que desde el Ministerio de Interior y Seguridad Pública salga una política vinculada a las armas. Acá tiene que ver con la persecución de ciertos fenómenos criminales que obviamente hacen, ¿no? Que haya una demanda de armamento que sea mayor. Vuelvo un poco a lo que estábamos hablando. Es verdad, puede ser que el número de delitos haya bajado y que haya una percepción que no se condiga con ese número, pero también hay otro factor. Claro, pueden haber menos delitos, pero más violentos, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Ahora, el problema también, y acá hay que señalarlo claramente, que todo lo vinculado con la delincuencia es una moneda de oro
en el debate político electoral. Es que bueno. ¿No? Entonces, ahí viene el riesgo y el problema, que no solamente existe en Chile, sino que es de todas nuestras sociedades vinculado al populismo penal, donde básicamente se dice, mire, ¿sabe qué? Estamos muy mal, yo soy el candidato, yo a usted lo voy a proteger. ¿Y cómo lo voy a proteger? Sencillo, metamos a toda esta gente presa, no se explica exactamente cómo, démosle más dinero a las policías, Mano pero dura. sin cambiar, ¿no? O más bien perfeccionar lo que es el funcionamiento de las policías y además aumentemos todas las penas. Y esa es una fórmula que se propone permanentemente por gran parte, ¿no?, del mundo político a la ciudadanía frente a estos hechos. Pero eso no puede ¿Cómo ser ustedes lo que en cada ven? campaña eleccionar tanto de parlamentarios, alcalde, presidente, recién se tome el debate ahí. Claro, es que la puerta pero, giratoria Pilar, todavía está girando. Es que ahí me gustaría la voz de Pilar, que es una experta, una persona que ha Ya. estudiado y se ha preparado para la materia. ¿Cuánto contamina en la solución el que electoralmente estemos constantemente con esta conversación? Hoy día tenemos una crisis de seguridad. Hoy día la prioridad de los chilenos es la seguridad, el narcotráfico, la delincuencia. Y finalmente, cuando estamos cerca de campañas electorales, vamos a tomar las primeras prioridades y vamos a proponer lo que decías tú. Y el que aprendimos. Pero, ¿qué pasa si es que yo te pregunto, ok, vamos a aumentar el presupuesto carabinero? ¿Para qué? ¿En base a qué? ¿Cuál fue el análisis que hiciste para tener como conclusión que necesitamos aumentar el presupuesto? ¿O que necesitamos más carabineros? ¿O más policía de investigaciones, etcétera? Porque quizás la respuesta no pasa por aumentar el número, quizás pasa por una mejor distribución, un mejor uso de las herramientas tecnológicas, un mejor uso de la inteligencia para modelar el delito y contar con una cuestión que a Chile todavía le falta, que es una arquitectura de seguridad pública. Arquitectura de seguridad pública. Ese concepto que yo con eso me voy quedando en el cierre del programa de hoy. Pilar, de verdad ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas El tiempo gracias. vuela. El tiempo vuela cuando la entretención, la conversación es interesante, cuando la conversación es profunda, cuando la conversación es necesaria. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Nos vemos. Mauricio Daza, ¿con qué te quedas del programa de hoy? No ataquemos solamente la oferta de armas, sino también principalmente la demanda que viene de grupos de crimen organizado. Y para eso se requiere una mejor inteligencia policial y capacitar más a quienes tienen que enfrentar desde el Estado el delito. Tú, Daniela, ¿con qué te quedas, la mujer del mito realidad? Yo con qué me quedo con la importancia de denunciar esto a las autoridades competentes, Fiscalía, Policía de Investigaciones, Carabineros, para poder tener un cómputo oficial y algo también muy importante para que estos delitos que se van a investigar, para que llegue finalmente a un veredicto condenatorio o también absolutorio. Cuando su político favorito vaya en campaña y le diga yo los voy a meter a todos presos, yo voy a aumentar las penas, usted pregúntele ¿cómo va a reforzar aduana? ¿Cómo va a reforzar el Servicio de Impuestos Internos? ¿Cómo van a reforzar a la UAF, la Unidad de Análisis Financiero? Entidades que son poco nombradas en la lucha del delito organizado y que tienen mucho, mucho, mucho que decir. Me quedo con aquello. Pilar, gracias por estar acá. Daniela, lo mismo. Muchas gracias. Abrazo, Mauricio. Nos reencontramos en la próxima. Estos tiempos violentos. Estamos a tiempo todavía. Qué duda cabe. Hacemos las pantallas de Vía X cada jornada. Nos vemos en la próxima. Chao.